FGR. Cienfuegos fue embarrado por narco que quería extorsionar a capo. El nombre del general Salvador Cienfuegos fue embarrado en una conversación que sostuvieron dos narcotraficantes ya fallecidos, según se desprende del expediente que tenía en sus manos la DEA y que fue dado a conocer públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Daniel Isaac Silva, conocido como el H9, quien quiso extorsionar a su jefe Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, líder del cártel H2, obteniendo dinero de este, haciéndole creer que era para sobornar al general Salvador Cienfuegos, de acuerdo con fuentes relacionadas con la investigación que tiene archivada la CEIDO. Las principales evidencias que se tenían para inculpar al general son las conversaciones que el H2 y el H9 sostuvieron en 5 aparatos BlackBerry entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. Silva se comunicaba por medio de ese sistema de mensajería instantánea, presuntamente con el general, a quien le puso el seudónimo de El Padrino. Los mensajes estaban plagados de faltas de ortografía y la descripción que se hizo en ellos del general no guarda coincidencia con la del mando militar, pues se le señala como un hombre de estatura baja, robusto y de tez blanca. Silva supuestamente exhibió a Patrón los chats en los que el padrino le pedía dinero y le agradecía el regalo de un avión para uno de sus hijos, pero el general no tiene ningún varón. También le dijo a el H2 que se había reunido con el general en una fecha en la que no coincidieron, pues Cienfuegos no se encontraba en la entidad federativa donde supuestamente se dio la reunión. Según el expediente, Patrón le advirtió a su subordinado que no debía engañarlo, porque habría consecuencias. Por esa razón, Silva fue a buscar al militar para ponerlo en contacto con su jefe inmediato, y la comunicación se habría dado presumiblemente a través de un aparato BlackBerry. De acuerdo con la investigación, no hay una manera de acreditar que el general se reunió con los narcotraficantes. Por eso es que se le dejó en libertad, al no existir elementos para proceder penalmente contra Cienfuegos, quien estuvo preso en Estados Unidos durante un mes con base en estas evidencias. En el programa de análisis político del periodista Javier Solórzano, el abogado especializado en derecho militar César Gutiérrez Prego dijo que era de esperarse la exoneración del general, porque las pruebas por las que se le acusaba en Estados Unidos no tienen validez en México. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Relaciones Exteriores difundió el expediente del caso del general Salvador Cienfuegos. En cumplimiento de las instrucciones presidenciales del 15 de enero, se hace del conocimiento público la información sobre el caso del general retirado Salvador Cienfuegos Cepeda, escribió la SRE, adjuntando el archivo compuesto por 751 páginas. El secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue exonerado de vínculos con el narco y su caso quedó archivado. En un comunicado, la FGR informó que el mando militar nunca tuvo conversaciones por chat ni vínculos con miembros del cártel H2, comandado por Juan Francisco Patrón Sánchez. El H2, como lo sostenía la DEA, y lo que motivó su detención en Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre. El viernes pasado, en la conferencia de Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que se daría a conocer el expediente completo del caso, por ser un asunto trascendente y porque de ello depende el prestigio de México. Como es un asunto muy trascendente y delicado, porque no podemos dejar en entredicho al gobierno de la República ni sus instituciones, tomamos la decisión de dar a conocer todo el expediente completo. Ofrecemos disculpas al gobierno de Estados Unidos de actuar de esta manera. Pueden decir que cómo nos atrevemos a dar a conocer este documento, donde es evidente que no son sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años, supuestamente. ¿Por qué lo hacemos? Porque por encima de todo está el prestigio de nuestra nación
y no podemos nosotros ser rehenes de nadie, y tenemos la autoridad moral y la autoridad política suficiente como para poder llevar a cabo estas decisiones, añadió el mandatario. Por otro lado, la descripción del padrino no coincide con el general Salvador Cienfuegos. La Fiscalía General de la República detectó varias inconsistencias al analizar las conversaciones entre presuntos criminales, en las que contradicen la versión de que el padrino fuera Cienfuegos. La Fiscalía General de la República basó sus desestimaciones en contra del general Salvador Cienfuegos en los fragmentos de la conversación entre integrantes del crimen organizado, que ponen en duda que este sea el padrino, como sostener que su esposa es hermana del gobernador de Sinaloa. Funcionarios de primer nivel explicaron a Milenio que desde principios de diciembre, al analizar estas conversaciones, la Fiscalía General de la República detectó varias inconsistencias en las que queda claro que Cienfuegos no era el padrino. Cuando se dio a conocer las acusaciones de la DEA en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, se tomó como base una conversación en la que los integrantes del crimen organizado hablaban de que Cienfuegos aparecía en la televisión, pero en esa misma conversación se descarta que fuera él. Oiga, este señor, ¿sí es el que sale en la tele? No, hombre. Otra contradicción, de acuerdo a las autoridades, es el fragmento en el que uno de los supuestos narcotraficantes señala que el padrino me dio el nombre de Salvador Cienfuegos Cepeda, por lo que el padrino, quien supuestamente les daba protección, y Cienfuegos no podrían ser la misma persona. También explicaron que existe una parte de la conversación entre el H9 y el H2, en la que son insistentes en que el padrino es cuñado del gobernador Quirino Ordaz, cuando la esposa del general es Berta Lucía Gutiérrez. La señora le dice a la Cintia que el padrino, creo tener, no es él, y lo que me dicen estos amigos me queda claro, que sí es él que yo digo. Hay que estar tranquilos estos 2 meses, se irán de volada, y ahí sabremos lo que es y lo que no es. Es cuñado de Quirino, la esposa del padrino es esposa de Quirino. Ahí la veremos pronto en la tele sentándose en la silla del ruco. Tendrá que salir también ella de la mano del Quiri, ¿no entiendes? La esposa del padrino es hermana del Quirino. Lo afirman en la transcripción de la conversación. Funcionarios del gobierno federal explicaron a Milenio que las propias pruebas de la DEA eran contradictorias, pues demostraban que la descripción que se hace sobre Cienfuegos no coincide con la del supuesto padrino. Finalmente, la fiscalía desmiente a la DEA. El general Cienfuegos no tenía BlackBerry. Cuando Salvador Cienfuegos Cepeda, ex titular de la Sedena, fue detenido en Los Ángeles, California por presuntos nexos con el narcotráfico, la DEA informó que las pruebas para su arresto eran miles de mensajes de BlackBerry que supuestamente intercambiaba con el líder del cártel de Nayarit. Sin embargo, la Fiscalía General de la República aseguró que el general Cienfuegos no tenía o utilizaba un BlackBerry. También es de referirse que los mensajes interceptados o extraídos de aparatos telefónicos por parte de autoridades estadounidenses habían sido realizados desde teléfonos BlackBerry, ya que solo esos aparatos pueden permitir el sistema de comunicación comúnmente conocido como PIN. En el caso, resulta que no hay dato de prueba alguno que permite establecer que haya tenido y utilizado aparatos de esa naturaleza y marca, como lo informó la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Reza el expediente del caso Cienfuegos que la FGR hizo público. Desestima conversaciones con el H2 y el H9. En otro apartado, la Fiscalía desestimó las conversaciones entre Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, y el líder del cártel de Nayarit, y Daniel Isaac Silva, alias el H9, en las que supuestamente hacen referencia al ex titular de la Sedena. De acuerdo con el documento, en los mensajes hablaban de alguien chaparrito y güero, que no corresponde a la tez morena de Salvador Cienfuegos. Surge esa conversación en la que queda de manifiesto no solo la duda y el descontento, sino hasta la frustración del cabecilla del grupo delictivo de Nayarit, quien una y otra vez le expresa al subalterno que le han dicho que en realidad no está protegido por él,
el general Cienfuegos, sino por otra persona, al parecer, general retirado, sostuvo. Lo de resaltarse además es que, en un desesperado intento por salvar la situación, el subalterno trata de convencer al H2 de que con quien se ha entrevistado supuestamente, pero al momento de describir a la persona, queda totalmente claro que no se trata de Cienfuegos, pues describe al presunto protector de ese grupo y con quien se ha entrevistado como alguien güero, que se pone colorado cuando se enoja y que obviamente no es característico de una tez morena, como la de Cienfuegos. Detalla. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Vamos a tratar de entender en una breve conversación con César Gutiérrez Pliego, abogado especialista en Derecho Militar. Abogado, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, un gusto saludarte. Gracias, abogado. Yo te diría que realmente lo que queremos es una opinión. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué pensarán en los Estados Unidos? ¿Qué pensará la DEA? Y ¿le hicieron el favor al ejército mexicano o qué alcanzas a ver? Mira, mi querido Javier, desde el primer día en que se dio la noticia de que el general Cienfuegos sería repatriado a México, yo dije públicamente que lo veríamos en algunas semanas o en algunos meses totalmente exonerado de cualquiera de los cargos, por una situación muy sencilla. Las pruebas que hubieran podido servir para que se iniciara un proceso penal en los Estados Unidos no tienen ninguna validez en México, en primer lugar. En segundo lugar, las pruebas que tengo conocimiento que sí llegaron a México, las cuales eran las transcripciones de los supuestos mensajes de una supuesta conversación del general con un miembro del crimen organizado, el famoso H2, la realidad es que tampoco tienen ninguna validez en México y hubiera sido oficioso incluso que con las mismas pruebas que hubieran mandado en los Estados Unidos se hubiera podido iniciar, o sea, se inicia la carpeta de investigación, pero hubiéramos podido ver que esa carpeta se hubiera podido judicializar en una audiencia de juicio. La realidad, mi querido Javier, es que en México era casi imposible que pudiéramos ver el que se diera, de acuerdo a las pruebas que había obtenido supuestamente la DEA, el que pudieran enjuiciar al general Cienfuegos, porque todas esas pruebas en México carecían de valor probatorio ante un juez federal. A ver, César, déjame preguntarte algo con tu, en verdad, largo conocimiento de estos temas y lo que has visto. Esto sé que cierra el caso, pero bajo tu óptica, ¿se cierra el caso? Quiere decir, ¿no hay asomo de duda de que el general Cienfuegos no tenía nada que ver? ¿O qué alcanzas a tener de dimensión de este tema? Mi querido Javier, yo siempre fui de la idea de que el general Cienfuegos hubiera tenido la posibilidad de ir a un juicio y en un juicio demostrar su inocencia. Desafortunadamente, este tipo de imputaciones siempre van a dejar por ahí una mancha tanto en la trayectoria del general como en la misma imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es cierto, para fines prácticos, el general, la imputación que se le había hecho en los Estados Unidos, en México, cuando el general fue repatriado, no existen elementos para juzgarlo. A lo mejor la historia nos dirá que fue imputación falsa la cual se le hizo en contra del general secretario de la Defensa Nacional, pero siempre va a quedar esa duda de qué hubiera pasado si estas mismas pruebas se ventilan en una corte en los Estados Unidos. Y eso creo que interesará tanto la imagen de la trayectoria del general Cienfuegos como de la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Oye, cierro, César, abogado. Recuerdo, debo de darte crédito absoluto, César, porque a nosotros nos dijiste desde el primer día que si lo regresan a México no va a pasar absolutamente nada, lo van a exonerar. Lo recuerdo muy bien que no lo dijiste. Déjame plantearte un último asunto. ¿Habrá reacción en los Estados Unidos? ¿Qué piensas? Yo creo que sí va a haber reacción, mi querido Javier, porque recordemos algo. En su momento, cuando se llevó a cabo la detención, la DEA la presumió como la detención más importante en la historia de la lucha contra el tráfico de drogas y en la agenda nacional de los últimos 30 años entre México y los Estados Unidos. Y con esto, lo único que ha pasado con la DEA es que quedaron en ridículo, por lo menos con las pruebas que mandaban para México, porque era ilógico, ya que las mismas pruebas eran ilegales. Siempre quedará la duda y desafortunadamente este tipo de imputaciones, cuando no manchan, por lo menos distan. Bueno, César, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Al contrario, Javier, gracias a ti, que pases buenas noches. Igualmente tú, que descanses, gracias. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país.
Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.